Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, algo que ha generado todo un revuelo y que, para ser sinceros, es pura dinamita. Hoy vamos a desentrañar el misterio, vamos a poner las cartas sobre la mesa y a hablar de Serkan Yozge y de toda la verdad detrás de su aparente coqueteo. Sé que muchos de ustedes han estado esperando este vídeo con ansias, y créanme, va a valer la pena. Antes de sumergirnos de lleno en todo este drama, en todas estas miradas, en todas esas interacciones que han puesto a todos a especular, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal es lo mejor que pueden hacer. Es completamente gratis, nos ayuda un montón a seguir creando contenido como este, y además, así no se pierden ninguno de nuestros próximos vídeos. Así que darle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. El título lo dice todo: Serkan Yozge, coqueteo o amistad. Toda la verdad del revuelo. Hemos visto en redes sociales, en foros, en comentarios de vídeos, un montón de teorías, de suposiciones, de gente asegurando que hay algo más que una simple relación profesional entre Serkan y Yozge. Y es que, seamos honestos, la química entre ellos es innegable. Las entrevistas conjuntas, las apariciones en eventos, incluso sus publicaciones en redes sociales, todo parece indicar que hay una conexión especial. Pero ¿es esa conexión algo romántico, o simplemente la prueba de una amistad sólida y una buena relación laboral? Esa es la pregunta del millón, y hoy vamos a tratar de responderla basándonos en lo que sabemos, en lo que se ha dicho, y en cómo interpretar estas señales que nos llegan. Pensemos primero en el contexto. Serkan y Yozge, dos personalidades públicas, actores, que trabajan juntos en un proyecto que ha sido un éxito rotundo. Cuando dos personas comparten tanto tiempo en pantalla, trabajando mano a mano, ensayando, viajando para promociones, es natural que se cree un vínculo. La presión, la cercanía, el apoyo mutuo, todo eso puede forjar una amistad muy fuerte. Y en el mundo del entretenimiento, donde las apariencias a veces pueden ser engañosas, es crucial saber distinguir entre una buena camaradería y algo más. Por un lado, tenemos a los que están convencidos de que hay algo más. Señalan las miradas cómplices, los gestos cariñosos, las bromas privadas que parecen surgir entre ellos. Mencionan la forma en que se ríen juntos, cómo parecen entenderse con una simple mirada, cómo se apoyan mutuamente en cada aparición pública. Y no les falta razón, porque la verdad es que esa química es palpable. A veces en las entrevistas, cuando un presentador pregunta algo un poco más personal, o cuando se les pregunta por su relación, se puede ver una leve incomodidad en ambos, una sonrisa nerviosa, un cambio de tema rápido. Esto, para muchos, es la prueba definitiva de que están ocultando algo. Argumentan que si fuera solo amistad, hablarían abiertamente de ello, sin ningún reparo. Y luego están los que defienden la postura de que es pura amistad. Argumentan que esa química es precisamente lo que hace que su trabajo en pantalla sea tan creíble y exitoso. Que la forma en que se entienden y se apoyan es el reflejo de una relación profesional sólida y de una amistad sincera, forjada a través de experiencias compartidas en un ambiente a menudo estresante. Aducen que la industria del entretenimiento a veces exagera las relaciones entre compañeros de reparto para generar más interés mediático, y que el coqueteo que vemos no es más que el resultado de esta dinámica y de las expectativas del público. Además, señalan que ninguno de los dos ha confirmado públicamente tener una relación más allá de la amistad, y que es importante respetar su privacidad y no especular de más. Vamos a analizar algunos de los momentos clave que han alimentado este revuelo. ¿Recuerdan esa entrevista donde Yozge, visiblemente nerviosa, no dejaba de tocarse el pelo mientras Serkan hablaba? ¿O aquella otra donde Serkan, al ser preguntado por si estaba soltero, giró la cabeza hacia Yozge con una media sonrisa? Estos son los pequeños detalles que para los observadores más atentos son significativos. Se convierten en el pan de cada día de los foros de fans, donde cada interacción es diseccionada y analizada hasta el último milímetro. También es interesante cómo reaccionan a las preguntas directas. A veces la respuesta es un "somos buenos amigos" dicho con demasiada rapidez, o una risa un poco forzada. Otras veces ambos se miran como diciendo, ¿qué decimos ahora? Esta ambigüedad es precisamente lo que mantiene viva la especulación. Si fueran totalmente transparentes, el misterio desaparecería, y quizás, perderían esa chispa que tanto les atrae a sus seguidores. Sin embargo, es crucial recordar que estamos viendo solo
Una pequeña parte de sus vidas. No sabemos qué sucede detrás de cámaras, en sus vidas privadas. Es posible que tengan una amistad profunda y genuina, y que esa complicidad que vemos sea simplemente el reflejo de esa conexión. También es posible que haya algo más, y que estén eligiendo mantenerlo en privado por razones personales o profesionales. En este punto es importante ser cautelosos. La línea entre la admiración por una pareja en pantalla y la invasión de la privacidad es muy delgada. Si bien es natural y divertido especular, también debemos recordar que Serkan y Özge son personas reales con sus propias vidas. Su química en pantalla es un regalo para nosotros como espectadores, y esa amistad que parecen cultivar es algo admirable. Lo que sí es innegable es el impacto que tienen juntos. Han logrado crear una conexión con el público que trasciende la pantalla. Su química genera interés, debate y sobre todo, pasión por su trabajo. Y eso, al final del día, es lo que importa. Si su aparente coqueteo, sea real o no, sirve para mantenernos enganchados a su historia, para que sigamos apoyando sus proyectos, entonces, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Quizás la clave esté en disfrutar de la relación profesional y de la amistad que proyectan, sin necesidad de ponerles etiquetas definitivas. A veces la magia está en la incertidumbre, en la posibilidad de que haya algo más. O quizás simplemente estamos ante dos grandes amigos y compañeros de trabajo que saben cómo crear una conexión especial con su audiencia. Lo que está claro es que esta situación ha generado un revuelo enorme, y ha puesto de manifiesto la forma en que el público se involucra emocionalmente con los personajes y con las personas detrás de ellos. La admiración, la especulación, el deseo de que las cosas sean como uno quiere, es algo muy humano. Así que, ¿cuál es la verdad del revuelo? Personalmente creo que la verdad es una mezcla compleja de muchos factores. Tenemos una química innegable en pantalla, una amistad sólida forjada en el set, y la natural tendencia humana a buscar conexiones románticas. El hecho de que Serkan y Özge parezcan disfrutar de la atención que generan juntos, aunque sea de forma sutil, solo añade más leña al fuego. Ahora, llegando al final de este análisis, quiero resumir lo que hemos discutido. Hemos explorado las diferentes interpretaciones de la aparente relación entre Serkan y Özge, desde la posibilidad de un romance hasta una amistad profunda. Hemos analizado los gestos y comentarios que han alimentado la especulación, y hemos reflexionado sobre la importancia de respetar su privacidad. Lo que queda claro es que su conexión, sea cual sea su naturaleza, ha capturado la imaginación del público y ha generado un gran revuelo. Quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí, por haber estado conmigo en este viaje de especulación y análisis. Su compañía es lo que hace posible que sigamos creando este contenido. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Ustedes qué creen? ¿Piensan que Serkan y Özge están coqueteando o es solo una gran amistad? ¿Hay algún momento en particular que les haya hecho pensar que hay algo más? Dejen sus teorías, sus comentarios, sus pensamientos más profundos en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante y entretenido, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba. Eso nos ayuda un montón a saber qué tipo de contenido les gusta más. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans, con cualquiera que esté intrigado por esta historia. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Es un pequeño gesto que significa el mundo para nosotros y nos permite seguir trayéndoles contenido emocionante como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.